Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. En este vídeo vamos a ver una técnica interesantísima para conseguir aportar luz a todo aquello que tiene sombra, pero no simplemente levantar un poco las sombras y ya está, sino aportar bastante luz. Y no lo vamos a hacer de una forma tan sencilla como utilizar el Camera Raw levantando sombras y punto, porque lo haríamos de forma demasiado genérica, sino que vamos a hacerlo de otra forma que os voy a enseñar ahora mismo, que funciona mucho mejor porque lo que hacemos es que, digamos, para que nos entendamos, extraemos las sombras, las aislamos y trabajamos únicamente con ellas. Es súper interesante. Antes de empezar con el vídeo, simplemente recordaros y recomendaros que si queréis saber cuáles son los 10 errores invisibles que arruinan el acabado de cualquier fotografía y retoque, te lo dejo ahí abajo en la descripción del vídeo, simplemente descárgalo, que es una guía completa y es completamente gratis. Así que primero mírate el vídeo y luego ya te la descargas tranquilamente. Pero échale un vistazo porque es muy recomendable, sobre todo, como te digo, si quieres evitar esos 10 errores invisibles que seguramente has cometido más de uno. Bueno, vamos a empezar con el vídeo. Lo primero que voy a hacer es duplicar la capa del fondo, al menos una vez, con Control J o con comando J. Una vez que la tengo duplicada, vamos a empezar ya a extraer, digamos, esas sombras. Vamos a hacerlo de una forma realmente sencilla. Vamos a venir aquí a la parte de imagen del menú de arriba y vamos a darle a calcular. Aquí es importante que lo hagamos muy bien porque es donde podemos meter la pata, cometer errores y que pues todo esto nos salga bien. Aquí en la parte de origen, lógicamente vamos a tener la foto, que es con la que estamos trabajando. Donde pone capa, no vamos a coger combinada, vamos a hacer referencia a esta capa, que es la capa 1. Así que pinchamos y cogemos la capa 1. El canal vamos a colocar el rojo, fijaros que hay varios, vamos a coger el rojo y marcamos invertir. Muy importante que esté marcada la opción de invertir y la vista previa, lógicamente, para que podamos ver qué está ocurriendo. Donde pone origen 2 vamos a coger exactamente la misma foto, por supuesto, y en la capa volvemos a coger la misma, que es la capa 1, no combinada, sino capa 1. Pero en el canal, en vez de utilizar el rojo, vamos a coger el verde. De esta forma, vamos a darle a invertir también, y de esta forma lo que estamos haciendo es aislando completamente las sombras. El modo de fusión, vamos a dejarlo en multiplicar, opacidad 100%, y esto aquí, la parte de resultado, sí que vamos a cambiarlo en vez de nuevo canal. Vamos a coger una selección para que se nos quede en forma de selección. Fijaros que todo lo que está aquí, digamos, con este color claro, para que nos hagamos una idea, con este blanco, es lo que estamos aislando como sombra. Así que aquí simplemente vamos a dar a aceptar y fijaros lo que ocurre. Pues lo dicho, toda esa parte que está seleccionada es lo que es sombra. Así que con esto es con lo que vamos a trabajar. Vamos a coger la herramienta de selección de objetos y vamos a coger la opción de restar, que es esta tercera que hay aquí. ¿Qué le vamos a decir? Oye, pues vamos a restar todo lo que no nos interesa, todo lo que está fuera, digamos, de este primer plano, lo vamos a restar. ¿Por qué? Personalmente, en esta foto en particular, me interesa que no se aplique solamente a toda la imagen completa, sino que se aplique únicamente a este primer plano y sobre todo a la persona, en este caso a la modelo. Pero el resto de cosas que están por fuera no me interesa aplicarlo, con lo cual lo vamos a eliminar directamente de la selección. Y por ello vamos a coger esta opción de restar y vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a decirle, oye, todo lo que esté fuera de todo esto, lo restas. Vamos a coger por aquí por la piedra, por aquí, para que entienda que todo esto lo queremos restar y aquí ya cerramos la selección. Y vamos a ir haciéndolo de forma que lo vaya restando cada vez más. Fijaros que a la primera ha quedado perfectamente, ha entendido Photoshop lo que yo quiero, que es eliminar el resto de la ecuación porque simplemente no me interesa. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues con esto ya seleccionado concretamente lo que me interesa, que son las sombras, voy a presionar Control J o Comando J. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues aquí lo que ocurre es que si yo quito la vista previa, fijaros, si me quedo solamente con la vista de esta capa, va a ocurrir que directamente lo que estoy viendo es información únicamente de sombras. Y eso es muy importante porque lo tenemos completamente aislado en una capa por separado. Eso es la panacea, porque podemos trabajar con ello de una forma muy cómoda. Si os está gustando el vídeo, oye, suscribiros, que ya sabéis que siempre viene súper bien.
Y por supuesto, dadle un me gusta y compartirlo con todos vuestros amigos y en las redes sociales. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué voy a hacer? Pues aquí es donde vienen ahora las formas de hacerlo. Hay varias formas de hacerlo, hay 2, 3, 4, 5 formas diferentes. De hecho, yo en este vídeo os voy a enseñar concretamente dos que a mí personalmente me gustan mucho, pero si queréis que saque más, que saque otro vídeo con otras formas distintas de hacerlo, dejármelo ahí también en los comentarios para poder hacerlo. Incluso si queréis que hagamos un vídeo donde rescatemos también la luz, donde haya, en vez de en este caso que vamos a rescatar sombra, donde queramos rescatar demasiada luz para bajar esa cantidad de luz y aislarla, pues también dejarlo ahí en los comentarios. Bueno, entonces tengo esta capa completamente aislada con la información de la sombra y una de las formas más sencillas es directamente meterme dentro de los modos de fusión y colocar el modo de fusión de, por ejemplo, trama. Fijaros qué ocurre cuando coloco el modo de fusión trama. Pues lo que ocurre es que directamente aquí ya ha aclarado la sombra, así de un plumazo. O sea, la ha aclarado, le ha colocado una información correcta porque simplemente estoy utilizando trama. Si nos damos cuenta, por supuesto, el pelo no está perfecto, pero eso lo podemos solucionar de una forma muy fácil. A lo que vamos es, y lo que nos interesa es concretamente el resto. Fijaros lo dicho, que la luz no se está tocando para nada las partes de iluminación, pero sin embargo la sombra sí que afecta muchísimo. Y la luz, como digo, prácticamente no afecta porque lo tenemos todo completamente aislado. Esto es una forma de hacerlo, pero yo lo voy a hacer de otra forma que a mí personalmente me gusta más todavía. Por cierto, si te está gustando este vídeo y mi contenido, esto te va a interesar. La guía definitiva para dominar el retoque con Photoshop como nunca antes. El Máster Edición Digital Photoshop más IA. Son 65 clases y más de 60 horas de contenido, donde aprendes desde cero hasta el nivel más avanzado. Todo paso a paso y de forma organizada para que realmente aprendas y no pierdas tiempo. Este máster incluye técnicas de retoque de piel, color grading, fotomontaje, fine art, efectos especiales, texturas, dramatización y muchísimo más. También aprenderás a trabajar con la inteligencia artificial de forma profesional, acelerando tu flujo de trabajo y consiguiendo acabados realmente espectaculares. Tienes acceso al curso de por vida. Puedes avanzar totalmente a tu ritmo y sin horarios y descargar todos los archivos para practicar. Ya son más de 4.000 alumnos los que están dentro y transformando su forma de editar. Haz clic en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo y únete hoy mismo. Continuamos con el vídeo. Y es que a esta capa, le voy a hacer un clic derecho y la vamos a convertir en objeto inteligente. Y ahora nos vamos a venir al filtro y vamos a pinchar en cámara RAW. El filtro de cámara RAW lo que voy a hacer es directamente venir a la parte de claro y aquí le vamos a añadir unas sombras. Vamos a rescatar sombras al 100%, completamente. Fijaros, aquí lo que estoy haciendo es en la parte de sombra diciéndole, oye, rescata esto completamente al 100%. Luego siempre vamos a tener la opción de bajar. También podríamos incluso añadir un poquito de exposición, etcétera, pero no lo vamos a hacer. Lo que sí hacemos es, como digo, rescatar completamente las sombras. Hasta el 100% porque luego tendremos siempre la forma de pues, bajar opacidad. Una vez que tengo esto, simplemente damos a aceptar y aquí lo que ocurre es esto que estamos viendo. Fijaros que hemos añadido información a las sombras. Es muy parecido a lo que hicimos antes de añadir en modo de fusión trama, pero no es, digamos, tan radical. De esta forma, pues, como que queda un poquito más natural y eso, pues, es muy interesante. Otra opción también sería cambiar el modo de fusión directamente a luminosidad. Pero una vez ya que tenemos esto hecho, ¿qué es lo que hace esto? Fijaros la diferencia, si yo me voy a historia y aquí voy atrás, este es el modo de fusión normal, digamos que hay ciertos colores que se pueden sobresaturar, pero si yo cambio el modo de fusión y coloco luminosidad, no va a ocurrir eso, no se sobresatura absolutamente nada porque únicamente le estoy diciendo a Photoshop, le estoy indicando, oye, trabaja exclusivamente con la luz y no toques los colores. Eso es espectacular. Y de hecho es lo que ha hecho en esta ocasión. Fijaros que rescatando las sombras al 100% queda muy bien, pero si nosotros quisiéramos un efecto un poco más marcado, digamos, un poco más agresivo, podemos duplicar esta capa. Fijaros que aquí la hemos duplicado y ha aclarado un poquito más. Fijaros que ahí lo tenemos. Yo no recomiendo ya trabajar con más de dos, creo que dos
es completamente coherente y creo que las sombras se rescatan perfectamente con un duplicado. Esto ya sabéis que es muy, digamos, vamos a llamarle que depende de cada fotografía y en mi caso, pues con dos está bien, pero podéis probar incluso con tres, aunque yo no lo recomiendo mucho, pero podéis probar, porque realmente depende de cada foto. Aquí, para, por ejemplo, arreglar el pelo, lo que hacemos es seleccionamos estas dos capas que contienen todo este efecto y aquí directamente las metemos dentro de un grupo. Y este grupo lo que vamos a hacerle es una máscara de capa. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues directamente porque a través de esa máscara de capa lo que podemos hacer es con un pincel normal, común y corriente, incluso con la opacidad bajita, vamos a poner una opacidad del 3, el flujo del 3, perdón, color frontal negro para pintar y borrar a través de la máscara de capa y aquí, fijaros, simplemente pues vamos a rescatar esta parte del pelo. Rescatamos esto para que el pelo quede completamente natural y ahí ya lo tendríamos. Voy a anular la máscara de capa para que veáis la diferencia antes cómo estaba y ahora cómo queda, completamente natural. Y de esa misma forma podríamos ir solucionando y podríamos ir rescatando otras partes de la imagen que quisiéramos rescatar. En este caso no hace falta, pero fijaros la grandísima diferencia de lo que era la imagen original, lo que teníamos, y ahora con las sombras bastante más levantadas. Pero, insisto, fijaros que no afecta para nada a lo que ya hay de luces, cosa que si yo utilizo, lo dicho, el cámara RAW así directamente sobre la imagen y rescato sombras, sí que va a influir en mucho. Sobre todo en la mayor parte de la imagen, aunque sobre todo influye en la sombra. No es como de esta forma que aislamos, como digo, completamente la sombra. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Darle un super like, suscribiros todos aquellos que todavía no estáis suscritos en el canal, que la mayoría de la gente que ve los vídeos no está suscrita por desgracia y oye, pues no os cuesta absolutamente nada suscribiros y a mí me beneficia mucho porque lo primero por gratitud y lo segundo porque lógicamente el canal va creciendo. Así que os agradezco también que compartáis el vídeo con todo el mundo, vuestras redes sociales, etcétera. Chicos y chicas, lo dicho, un beso, un fuerte, un abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.